Bienvenidos a Déjate Caer. Por favor, abrocha tu cinturón y prepárate para un viaje emocional y divertido. Aquí creamos una experiencia en la que, con pretexto de algo de la cultura pop, nos adentraremos a hablar de nuestras historias de vida. Toma tus palomitas y déjate caer, sin filtros, al puro estilo vulnerable y divertido de Evolución Terapéutica. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Déjate Caer sin filtros, el podcast de Evolución Terapéutica en colaboración con Output Podcast. Ay, güey, no mames, hasta profesional me escuché. Y bueno, yo soy Fabio Valdés y tengo conmigo el día de hoy a José Manuel Cortés y a Lorena Niño Rivera. Y bueno, hoy sí va a haber, si no conocen la dinámica, se les explico. Vamos a hablar de algún personaje, cosa de la cultura pop, para desencadenar una conversación entre nosotros, para que conozcas un poco lo que pasa con la gente que damos terapia, que somos humanos, que vivimos cosas, que tenemos circunstancias, digamos, y nos conozcas un poco más. El día de hoy sí va a haber un spoiler alert, porque voy a hablar de un personaje de una serie. Entonces, si tú no has visto Cobra Kai, este es el momento en el cual tú sales por la puerta, vas a ver Cobra Kai, o si no vas a ver Cobra Kai, pues ya siéntate y te platico un poco más de este personaje, ¿no? Que además es bien interesante porque este personaje, según yo, salió, o sea, voy a hacer como mi fanservice, porque claro, soy muy fan de la serie. Hay una serie que se llamaba How I Met Your Mother, donde sale un personaje que se llama Barney Stinson, ¿no? Y ese güey tiene toda una teoría diferente de la película de Karate Kid. Y él dice que el verdadero protagonista de Karate Kid, el verdadero Karate Kid, es Johnny Lawrence, que es el jefe de Cobra Kai, o el niño ídolo de Cobra Kai, ¿no? Y yo creo que en función de eso, porque fue una cosa que pegó muchísimo, sacaron la serie de Cobra Kai. Ahora, ¿de qué va Cobra Kai? Básicamente han pasado 30 años, 35 años, un chingo de años, desde que pasó este desmadre de que Johnny Lawrence pasó de ser el chico de superestrella de la escuela a que lo vencieron con una palatada ilegal. En el torneo de las artes marciales del Valle. Lo reclaman en el primer capítulo. Ajá. Y el güey lleva trabado en esa sensación de injusticia años, ¿no? Y entonces, y además, pues, esa espiral, como todo el mundo sabe, ha ido en picada, ¿no? Entonces, de repente, la serie empieza con el güey, pues, perdiendo como su último trabajo, desmadrando un chingo de cosas, y como dándose cuenta así como de, bueno, y defendiendo un chavito, y como dándose cuenta de repente mirándose al espejo y dándose cuenta de la persona que es, del tiempo que pasó, de lo que ha pasado, de la persona que es el día de hoy, ¿no? Y de que abandonó sus sueños, que abandonó sus cosas, que abandonó un montón de cosas en la historia. Y es mirarse a sí mismo con unos ojos diferentes a los que se miraba en un principio, que hizo una diferencia para que empezara en la serie a hacer avances hacia cosas que de alguna forma le fueron difíciles todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que suceden en la serie que de alguna forma tienen que ver con su vida, pero que pues nunca supimos porque esos 30 años no había serie, ¿no? Él tuvo un hijo con una chica, le da pánico, lo abandona, no lo educa, no enfrenta la situación, la que la educa es ella, pues ella tampoco es como la mejor persona del mundo, o sea, no es como que haya salido como una mamá autónoma, verdaderamente comprometida, sino que es medio valemadrista y abandonadora. El hijo, obvio, es un desmadre, es medio delincuente, es reencontrarse con él, conocer a otro chavito que también crea una relación paterna con él, que es como su alumno, ¿no? Y como todo este intento de reivindicación que no acaba nunca de cuajar, porque el güey tiene como, pues, profundos pedos emocionales. Vaya que sí. Pero lo interesante es que también nos muestra esta otra cara de la versión de su historia de Karate Kid, ¿no? Y de cómo ves a la protagonista de Karate Kid con unos ojos completamente distintos, porque el güey es como de, güey, yo tenía a la novia, era el güey más chingón de la escuela, todo el mundo me quería, güey, ¿no? Y llega este cabrón, güey, que además
se empieza a intentar ligar a mi novia, yo medio lo empiezo a molestar porque pues yo es la única forma que tengo de socialización porque estoy bien estúpido, y desde la nada me da un putazo, güey, entonces pues yo pues me defiendo, ¿no? Y luego de la nada estoy fumándome un gallito y me echan agua, güey, y o sea, pinche güey, loco, enfermo, güey, ojete, güey, que además le dan favoritismo porque hubo una patada ilegal con la cual ganó el torneo, güey, ¿no? O sea, cuando ves toda esa historia dices, no mames, ¿qué pedo, no? Es justo injusticia y este pedo. Y justo me lleva un poco a dos como cuestiones esta idea, como una es, si alguna vez ustedes han estado como en esta posición donde voltean a ver, miran en el espejo o ven en su vida y dicen, no mames, güey, necesito cambiar esto porque ya fue suficiente, porque ya, güey, ya pasó, ya ocurrió, ya, ¿no? Es como este momento, este ajá momento, este momento como de tocar fondo. O la otra que es ¿quién en su vida tienen ustedes de villano? Que no se han puesto en ese lugar para contar una historia de forma diferente, porque creo que también eso podría ser una cosa interesante. O sea, porque probablemente, nos vemos como el protagonista de nuestra propia historia, ¿no? Y entonces como de, claro, yo voy por la vida y de repente fulanito de tal fue un ojete, o fulanito de tal me hizo no sé qué, o esta persona, ¿no? Y es como de, ok, ¿hay alguien de quien podríamos hablar a ver si podemos encontrar como esta otra versión de los hechos, donde a lo mejor tú eres el villano de su historia? Ya, ok. Está. Me costó trabajo encontrar la pregunta. Okay. Es que yo me voy a ir primero por la primera pregunta, dale, ¿no? O sea, de un momento en el que yo dije así como que ya las cosas no pueden seguir así. Bueno, primero voy a empezar diciendo que el personaje me encanta, porque a pesar de que él sí decide cambiar, lo hace muy a su esencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, como que lo sigue haciendo como que muy rock and roll, muy varas, todo esto, ¿no? Pero bueno, volviendo a mí. Yo, seguramente, si me conocían en la prepa y en la universidad y durante mis 20 a 30, si les preguntan, dirán, sí, el borrachito, ¿no? O sea, porque yo sí, cada que iba a una fiesta, era el que más pedo acababa, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que sí, como que ya no me empezó a gustar esto. No recuerdo en particular qué fue lo que me dijo así de, güey, ya no hagas esto. Uh-huh. Pero sí le empecé a bajar. Yo no estaba estudiando, empecé a estudiar, uh-huh, empecé a correr. Y todo este tipo de cosas sí, o sea, siento que me llevaron como que a un... O sea, me gusta más esta versión de José Manuel, uh-huh, que la anterior. Que sí, al igual que Johnny, sigo teniendo cosas muy, muy, muy arraigadas a mí. O sea, sí tengo... O sea, todavía me mama ver el fútbol con una cerveza, todo ese tipo de cosas. Digo, a mi novia no le encanta tanto, por eso ya no lo hago, pero sí, o sea, sí llegué yo a ese punto de... ¿Con una cerveza o con un six? No, con una. Tampoco estaba así, hermano, tampoco. Sí. O sea, y sí llegó a ese punto en el que como que yo dije, te tienes que hacer un poquito más cargo de ti mismo. Ya, pero... Fue un momento, pasó algo, hubo una circunstancia. Es que, fíjate, te escucho, ¿no? Puedo ejemplificar con mi momento o mi historia, ¿no? Yo, es que ya conté uno, pero voy a contar otro. O sea, conté uno que en otro podcast que fue la chava que yo fui y le cambié las llantas y se fue. Y que se fue como un aha moment, ¿no? De no puedes seguir este tipo de relaciones. En el de Baby Reindeer. Ajá, justo. Pero otro aha moment que yo tuve en mi vida fue una circunstancia en la cual yo era bien pachequín, ¿no? Ok. Y además, güey, uno va a decir, güey, no, bueno, este güey fue pachequín a los 20, ¿no? No, yo fui pacheco de los 13 a los 16. Ok. ¿No? Y lo cagado es que yo justificaba mucho mi pachequez porque decía, es que la profundidad de lo que ves y analizas cuando estás pacheco es muy cabrón, güey. Te lleva a grandes lugares, güey. Es un pedo así súper cabrón místico, ¿no? Que además mucha gente se sostiene en eso, ¿no? Y yo un día estaba como en la eriza. La eriza se dice cuando no estás pacheco y te encanta estar pacheco todos los días, entonces estás como así como medio, ¿no? O sea, estresadín, digamos, ansiosín, ¿no? Y dije, bueno, a ver, voy a leer estas cosas, a ver qué le he escrito, porque creo que tengo que verlas con conciencia para pues ir ordenando estas profundidades que escribo cuando estoy pacheco. Y dije, esto es una mamada. O sea, el momento que leí, dije, esto, no, o sea, güey.
Y entonces me di cuenta que lo hacía para evadirme. O sea, ese fue el momento en el cual me dije, no mames, güey, lo haces para no estar conectado con la vida, porque no estás pudiendo con la vida, porque te está costando trabajo, porque, ¿no? Fue un momento como muy particular en el cual me acuerdo que estaba leyendo y que yo decía, güey, esta mamada, ¿qué? Claro. O sea, no es trascendente. O sea, pero a ver, creo que si estuviera Pacheco y la leyeran, y así sería trascendente, o sea. Era trascendente Pacheco en ese momento, güey. Claro. ¿No? O sea, y claro, me di cuenta de que me evadía y entonces decidí que ya no iba a fumar, ¿no? Y dejé de fumar. Sí. O sea, te digo, yo no me acuerdo en sí el momento exacto en que me pasó. Pero, por ejemplo, sí, ahorita que mencionas How I Met Your Mother, hay un capítulo en el que te dicen así como que cuando tus amigos te dan una buena noticia, te alegras como por 5 segundos y después empiezas a reflexionar un poco en tu propia vida. Entonces, yo me acuerdo que mis amigos, o sea, como que sí empezaban así como que los empezaban a ascender de trabajo, todo ese tipo de cosas, y yo sí decía así como que, güey, tú no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, o sea, sí fue como de... Me daba mucho gusto por ellos, pero en parte, o sea, a mí me dolía muchísimo verme a mí mismo, ¿no? Sure. Entonces, insisto, llegó un momento en el que dije, güey, algo tienes que cambiar. O sea, si no empiezas a hacer cosas distintas, todo va a seguir igual, ¿no? Entonces, sí, o sea, y ya fue que empecé todo esto. Empecé a la escuela, te digo, a correr. Un amigo me invitó a su grupo de corredores, a los que les mando un saludo, los quiero mucho. y pues ya, o sea, sí empecé como que a tener mejores resultados en cuanto a lo que yo esperaba de mi vida. Sí. Bien. Yo no sé si ya lo conté. Siento que es raro porque siento que es un momento en la vida que creo que tengo muy acomodado y hace poco en terapia me di cuenta que no es que no lo tenga acomodado, pero me pone muy triste. Y creo que sí fue el momento en el que te dije a ti que quería estudiar psicología. Porque yo no empecé estudiando psicología. Empecé estudiando Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Hoy que lo veo, digo, no sé, o sea, estaría muy mal en la vida. O sea, como, no me veo ahí. Yo pues, creo ¿no? que te hubiera ido muy bien, pero estarías muy triste. Claro, pero justo eso es parte de lo que decir, porque como que cuando yo elegí esa carrera, pues un poco fue como siguiendo la presión social, las expectativas que tenía mi familia de mí, mi contexto, mi vida. Sabía que era algo que iba a poder hacer bien, que iba a poder trabajar, o sea, iba a poder sacar el caminito. Hoy lo veo, en ese momento seguramente no lo sentía así, ¿no? Pero sí, exacto, seguramente me hubiera ido bien y lo hubiera armado y hoy quizás estaría en otro lugar. Y yo hasta bromeo con Esteban decirle, chance ya estaría casada con alguien que no me gusta, pero estaría casada y trabajando en un cierto como tipo de trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y estuve como un mes, no crean que mucho, y fui miserable. Miserable, lloraba todos los días de mi vida. Y en mi cabeza era por la presión. Hoy que lo veo, evidentemente no era por la presión. Estudié en una escuela en la que toda la vida me presionaron, en la que tuve que... mis primos, por ejemplo, que no iban en la misma escuela que mi hermano y que yo, siempre dicen, es que Alonso y Lorena siempre vivían con un libro en la mano desde... O sea, no era un tema de la presión académica. En ese momento yo lo vivía, como que no sentía que no podía con la presión, pero evidentemente no era eso. Y también es de las pocas cosas que digo, mis papás, dentro de todo, lo hicieron medianamente bien. Porque yo era, insisto, miserable. Lloraba todos los días. Fui dando de baja materias una por una. Era como, bueno, me pueden revalidar matemáticas porque en prepa saqué 10 y entonces me ahorro un semestre. Y voy a dar de baja una carrera y me quedo solo con la otra. Y eventualmente, ¿no? O sea, como que iba poco a poco. Hasta que un día, porque en ese entonces yo era una simple mortal paciente de Fabio. Como que pues, sí dije, creo que no quiero esto y no me gusta y lo que quiero es estudiar psicología. Y me salí, o sea, bueno, me cambié, pero que justo a lo que voy es, hace poco me di cuenta que... No necesito más de llorar. Como que cuando, o sea, el llegar con mis papás y decirles, no quiero esto y lo que quiero es estudiar psicología, me acuerdo mucho de mis papás y mi hermano hablando, pensando que yo no los estaba escuchando, ¿no? Siempre he sido muy buena para escuchar. Diciendo como... Mi hermano diciéndoles como no pueden dejar que estudie eso porque es una mierda y se va a morir de hambre y eso no es una carrera y cómo es posible que como siendo todo lo que es van a dejar que estudie eso, ¿no? Y evidentemente estudié psicología, pero un poco, o sea, siento que fue, o sea, juntando como este momento en el que sí dije no quiero esto, ¿no? Pero también creo que es algo que como que lo que no he terminado o estoy acomodando es... Creo que también fue un momento que no sé para ustedes y creo que para todos también es, en el que perdí muchas cosas también, ¿no? O sea, como que fue como que fue ese momento en el que me dije,
ok, lo voy a hacer distinto, pero va sola, en función a mi familia, ¿no? O sea, eventualmente en el camino encontré mucha gente y encuentro mucha gente todavía, pero sí fue un momento en el que dije, pues va sola. Entonces fue como un momento como muy revelador y que cambió mi vida, pero también fue un momento en el que supe que no contaba con ellos y en el que tuve que como que ponerme en paz o rendirme a que iba a perder como mucho, o sea, iba a dejar atrás muchas de las expectativas, como que una versión de Lore se murió, como un poco así se siente, y creo que es algo que pasa muchas veces cuando tenemos estos momentos, ¿no? Como que una parte de nosotros se muere, literal. Entonces, y sí, o sea, creo que también con la serie hace sentido y así, pues sí, como que también dejas cosas que muchas veces es bonito, muchas veces quizá no, pero también es parte de. Sí. Fíjate, estaba como pensando en otro momento, ¿no? Y yo también me metí en una carrera que no era, ¿no? O sea, digamos que yo cambié la marihuana por una novia, ¿no? Una novia a la cual yo le dije, toma el volante de mi vida, maneja, a ver a dónde llegamos, ¿no? Y claro, cuando volteé a ver a dónde estábamos yendo, dije, güey, esto no me gusta, ¿no? Y lo más cagado es que terminamos en ese momento, ¿no? Entonces, toda la motivación que tenía de la vida que tenía en ese momento, güey, pues se fue a la mierda. Claro. Y me acuerdo justo que estaba yo en clase de anatomía, o sea, porque estaba estudiando veterinaria. Y estaba en clase de anatomía, estábamos viendo los músculos del perro. Y de repente había una distinción muy particular entre el músculo que tenemos aquí en el cuello, que es súper largo. En los perros es aún más largo porque llega hasta la pierna y no sé qué, y la chingada. Y yo decía, ¿yo para qué putas quiero saber esto, güey? ¿no? Y dije, aquí, literal. Ajá, fue así como, no mames, esta madre no me gusta, güey. ¿No? Fue como de... Claro. ¿No? Y justo es eso, porque yo ya tenía como un grupo de amigos que tenía de ahí, güey. Tenía un grupo de conocidos que de alguna forma me seguían hacia ese lado. Todos los amigos que además, porque no es bien cagado, porque todos los amigos que yo tenía en ese momento, pues eran nuestros amigos en común de ella y yo. Y la mayoría, muchos de ellos se fueron con ella porque como que yo era un güey como muy rarito, ¿no? Y ella era un poco más carismática en ese momento de la vida. Okay. Y digamos que sí, es que yo creo que sí he subido mi carisma bastante. Pero fue este momento en el cual yo dije, no, ¿qué hago aquí, güey? ¿No? Y justo el soltar es una cosa bien difícil porque fue un tema de, ok, yo ya sabía que era psicología, pero mi mamá fue la 5ª generación de psicoanalistas en México y escribió un libro en contra del psicoanálisis, güey. Y entonces todos los psicoanalistas de freudianos la odian, güey. Y yo veía y decía, güey, es que la psicología no sirve. O sea, no, era como un tema ahí como de pelearme con mi mamá y con las cosas, con la vida, no sé qué. Y entonces fue con mi papá y me dijo, pues ve aquí a una constelación, ¿no?, familiar, a ver si te gusta. La chingada, dije, ¿qué es mamada qué? ¿No? Entonces ya fue, y de hecho fue aquí unas cuadras. O sea, aquí donde estamos fue aquí unas cuadras y, güey, me cambió la vida porque me cambió por completo la perspectiva de las cosas. Pero claro, elegir algo nuevo implica soltar todo lo que conoces y empezar a enfocarte en cosas que no sabes cómo van a ser. Y fue un paso que ahorita puedo ver que fue bien difícil en su momento. Es bien difícil. Sí. La verdad es que... Sí, creo que también es vivir pues la tristeza de lo que dejas, ¿no? Sí. Por más que sepas que es algo que te va a hacer bien y así, pues también dejas muchas cosas que se vale estar triste por eso, pues. Y por más que vayas avanzando, o sea, y te des cuenta que vas avanzando, te sigue doliendo. O sea, como que sí ves hacia atrás y dices, puta, sí llora toda madre, ¿no? Ese tipo de comentarios sí es como de puta. Entonces sí, siento que por más que vayamos, insisto, avanzando, mejorando las versiones que queremos, sí ver hacia atrás y ver que dejamos de ser una persona que, pues, porque nos gustaba esa persona, ¿no? Si no lo hubiéramos dejado antes, ¿no? Entonces... Es que fíjate, Manuel, te escucho, ¿no? Y perdón que sea tan intrusivo, pero... Para eso estamos aquí. Pero es que dices algo bien bonito hace rato, ¿no? Y lo retomo con esto que estás diciendo, que es lo que más me gusta de Johnny Lawrence es que no perdió su esencia. Y yo con esto que estoy escuchando ahorita de ti, creo que hay una esencia ahí de algo tuyo que está junto con otras cosas que no sabes cómo recuperar. Sí, o sea, por ejemplo, sí me gustaría, porque yo en esa etapa salía diario con mis amigos, ¿no? Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas, pero pues, ahora sí diría Rocky Balboa, ¿no? La vida es también dejar ir cosas, ¿no? Ni modo, ¿no? Ya mis amigos también tienen familias, todo ese tipo de cosas, sus propios compromisos.
ni modo, nos vemos menos, somos muy felices cuando nos vemos, y sí me gustaría, por un tema más de nostalgia, que por... Pero ¿qué extrañas de eso? O sea, porque fíjate, es como, parece, a veces vemos el hecho, ¿no? Es como, yo te podría decir que yo extrañé mucho tiempo encerrarme a escribir cosas de la vida y ¿no? Y hoy ya no lo extraño porque esto lo hago de una forma distinta. Claro. ¿No? Esta es una forma de hacer eso, los guiones que uso para los talleres es otra forma de hacer eso, no lo que hago en Impro es otra forma de hacer eso. Como que recuperé la esencia de eso. Y eso es algo que estás diciendo. O sea, a lo mejor no lo puedes ver ahorita y está bien, pero creo que estaría bonito como explorar y decir, güey, qué sí, extraño, ¿no? ¿Qué versión de mí que puedo recuperar el día de hoy? Claro. Extraño, ¿no? Que a lo mejor vinculo con estas cosas horribles como el alcoholismo y desmadres y cosas donde te pusiste a ti, no te pusiste primero, ¿no? O sea, como muchas cosas que, ¿no? No sé, creo que como buscar esa esencia, porque creo podría que es justo retomar lo de ver más seguido a mis amigos o ese tipo de cosas. O sea, digo, ahorita me vino a la mente, igual es un ejemplo muy idiota, pero, o sea, yo antes me encantaba ir a jugar fútbol porque pues, si era regular, ¿no? O sea, era regular a bueno, ¿no? Y pues ahorita sigo jugando fútbol. Y, o sea, yo ya me hice a la idea de que pues a mí me toca un poquito ser la banca porque pues ya 38 años pues, y ya no corro lo que corría antes. Pero, por ejemplo, ahorita la etapa que me está gustando mucho es que juego con mis sobrinos. Entonces, esto, o sea, a mí lo estoy disfrutando más el hecho de compartir la cancha con ellos que lo que disfrutaba antes, que sí me podía quitar a 3 güeyes, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, como que sigue siendo el fútbol, pero evolucionó lo que me gustaba de él. Sí. Yo seguiré preguntándome, perdón que sea necio, pero es que... Sí, como poder, como eso que te gustaba. Yo siento que es algo un lugar esencial. bien bonito, ¿no? Ajá, es como algo muy esencial, porque lo dices bien bonito cuando hablas de Johnny Lennon, es como de, está cambiando sin perder su esencia, y como que yo escucho que tú cambiaste perdiendo partes de tu esencia, y a lo mejor es momento de voltear y retomar, güey, y a lo mejor da miedo, porque es normal, ¿no? Pero pues es ver qué, es y como de miedo es, exacto, ver qué, o sea... ¿Qué partes sí estás extrañando de verdad? Porque también no extraño todo de esa época. No. Ajá, no, para nada. Porque si no, retomarías, ¿ves? Sí, claro. Porque ese es el tema. Porque si no entras como esta dinámica de... le pasa mucho a la gente que trae AA, ¿no? Como que de repente se suben a la tribuna y empiezan a hablar de su vida como si su mejor momento de vida hubiera sido cuando eran alcohólicos, ¿no? Y es como de, ok, güey, entonces hay algo que no estás trabajando en tu presente, güey, de la vida. Que lo extrañas y anhelas de un lugar. Ajá, que a lo mejor necesitas retomar ciertas cosas de eso para traerlas a tu presente. Nada más te das mucho miedo porque pues va... No, y no sabes cómo hacerlo de forma sana. O sea, de forma en la que no te jodas a ti mismo, pues. Justamente, ¿no? Sí, está cabrón. Sí. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Y me quedé pensando ahora en otra parte, porque es que no encuentro así como... Yo sí encontré a alguien. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Fue raro, pero pensé en mi hermano. No sé si igual, o sea, no sé si estoy contestando bien la pregunta. O sea, bueno, no sé si hay que decir no, bien y mal, ¿no? Pero mi hermano es esa persona que mucho tiempo en mi vida fue mi... Pues no mi enemigo, el malo del cuento, no sé cómo llamarlo. Y que hoy en día... puedo ver que no es que yo sea la mala del cuento para él, pero sí algo pasa con eso. Y creo que o sea, voy a contar un poco el contexto. Para mí siempre mi hermano fue, siguiendo un poco mi aha moment, mi hermano es el hijo perfecto. Es el que estudió 2 carreras, el que tiene mención honorífica en las 2 carreras, el que estudió una maestría en Londres, el que se casó, el que trabaja en la mejor consultoría del mundo, el que gana los millones, el que tiene una casa en Acapulco, el que tiene una... O sea, así. Todo lo que mis papás siempre quisieron en sus hijos, mi hermano lo hace. Y además es idéntico al actor de... Así Adriana dice. Eddie Monson. Lo escuché. Y... siempre, o sea, como que en mi historia, siempre era el enemigo, o sea, siempre era el malo, porque era como, mis papás hacían lo que él quería, él era el que, pues sí, como que a él, no quisieran diferencias en cuanto nos daban, sí creo que en eso mis papás siempre fueron muy equitativos en las cosas que nos daban, pero era esa cosa como de, él tiene la aprobación y él tiene toda la atención que yo no tengo de mi familia, de mis papás principalmente, y siempre fue eso, hasta hace poco, que a mi papá le dio un infarto. Y
como que también fue un poco un aha moment de mi vida en el que como que mi hermano estaba un poco alejado y creo que también en ese momento él tenía esta historia como de yo que, o sea, como de pobrecito de mí, que yo trabajo la vida y yo trabajo las horas y yo me chingo y tú no haces nada y tú no pagas ningún precio. Y cuando mi papá se infartó, a ver, no es que mi hermano no haya hecho nada, pero mi hermano iba en las noches, se dormía con él, que sé que también es una chinga, ¿no? Pero la chinga de, para empezar, llevar a mi papá al hospital, de el seguro, de entrar y ver el momento traumático en el que se la llevan al quirófano diciéndome tiene 90% de probabilidad de morirse ahorita. Digo, todo el ir y venir y el que la madre impide al doctor y encuentra el no sé qué y la madre, o sea, como todo ese proceso bien pinches terrible de recibir 50 llamadas todos los días de la familia de mi papá diciéndome, ¿cómo está su papá? Todo eso la neta me la rifé yo, ¿no? Y había una parte de mí que en ese momento yo sentía que también me tenía que hacer cargo del dinero porque, ya se imaginarán, una cuenta bastante grande porque es todo otro chisme. Pero bueno, el punto es que creo que ese fue como el epítome en mi momento en el que dije mi hermano es un culero desgraciado, ¿no? Pues porque básicamente para mí lo que tenía sentido era que mi hermano pagara la cuenta porque podía pagarlo, tenía el dinero para pagarlo. No, tampoco implicaba que mi hermano se iba a quedar endeudado de por vida a cero. Mi hermano en un mes más de trabajo lo iba a recuperar, digamos. Y pues mi hermano le dijo a mi papá, te presto mi tarjeta, pero la pagas en 2 meses, ¿no? Y para mí fue ese momento en el que para mí fue como es un maldito desgraciado culero. O sea, ¿sabes? O sea, como que fue así mi enemigo más grande de la historia. Y después de eso, como que también el hecho de que mi papá estuviera a punto de morirse, también como que hice este ejercicio de decir, pues si yo me muero hoy, mi hermano se muere hoy, me voy a quedar en paz con esa relación. Y pues la respuesta fue no, entonces pues le tuve que entrar a la relación. Y parte de lo que vi fue que lo que hacía que mi hermano fuera mi enemigo o mi malo en el cuento era que yo ponía a mis papás en medio, ¿no? Y en el momento en el que yo saqué a mis papás en medio y empecé a hablar con mi hermano, fue cuando descubrí que mi hermano vivía la historia, o la vive inclusive muy chistoso, porque mi hermano vive la historia como tú eres la consentida que te han dado todo y a mí no me han dado nada, ¿no? Y era como, o sea, como explícame, literal tuve que preguntar como, quiero entender por qué vives eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermano decía cosas como, es que cuando yo estaba en la carrera, pues yo me tuve que endeudar y meter a trabajar para pagar mi carrera y tú nunca, o sea, tú no te metiste a trabajar. Hasta que le dije, claro, pero yo tuve que ir con un novio de mi mamá a decirle, ¿me prestas dinero? Y después mi mamá me obligó a ir a pedirle, o sea, casi rendirle pleitesía porque gracias por pagarme un semestre de la carrera. No lo pagué con trabajo, pero lo pagué de otra manera, ¿no? Y también cuando empecé como a mostrar también todo lo que hacía por mis papás y todo el lugar en el que mis papás me ponían a mí, como que para mi hermano también fue esta cosa como de, ok, entonces esta no es una que no hace nada y que su vida es muy maravillosa y mis papás la tratan increíble y yo soy el culero al que le exigen, ¿no? Pero hoy sí puedo ver cómo para mi hermano creo que en parte, creo que también ha aprendido a distinguirlo en el sentido de intentamos los dos quitar a mis papás de en medio, pero sí de pronto se echa comentarios, no sé, como ahora mi papá se fue de viaje, ¿no? Y entonces me dijo como, pues sí, seguramente a ti te van a traer un montón de cosas y a mí ni unos cacahuates, ¿no? Evidentemente no me trajo nada, o sea, me trajo lo que le pedí y listo, igual que lo que mi hermano le pidió, ¿no? O si mi papá, alguien me regala, o sea, el otro día traí unos lentes que mi papá me regaló porque ya no los iba a usar y mi hermano, a mí nunca me han regalado unos lentes, ¿no? Y entonces puedo ver cómo para mí él era la persona que yo creía que él era el malo de la historia, pero creo que también a ratos yo soy la mala de la historia para él, ¿no? Y es como esta dinámica súper loca, porque cuando vi eso fue como, ok, entiendo por qué, no digo que, o sea, también entiendo que el güey pues necesita terapia y trabajar muchos temas, pues, ¿no? Pero entiendo por qué él lo vive como lo vive él también, que creo que gran parte del tema ha sido a mis papás, ¿no? Pero está cañón como, o sea, un poco creo que yo puedo encontrar a esa persona como esto que dices, no mames, mira, en una de esas no es así. Y está cañón. Sí, ¿no? Como esta versión diferente de la misma historia. Claro. ¿No? Sí, está cagado lo que estás diciendo. Eso me pasó también a mí con mi hermano en algún punto. Yo lo envidiaba mucho porque yo sentía que él era el carismático, que a todo el mundo le caía bien y que, ¿no? O sea, por ponerles una anécdota, yo trabajé 4 años en un lugar y pues yo era Fabio y mi hermano llegó 1 año a trabajar ahí y me convertí en el hermano de Amílcar. Ok. ¿No? O sea, ese grado de... pero luego, platicando con él, vimos que yo
lo envidiaba por eso, pero que él envidiaba porque yo era el inteligente, ¿no? Claro. Porque yo era el que hacía poemas a los 8 años, porque yo era el que era listo y pensaba las cosas y no sé qué, ¿no? Era como, ¿no? Y al darnos cuenta de eso, vimos que sí nos envidiábamos un poco, pero por la historia que nos contábamos de lo que le pasaba a la otra persona y no, sin ver los precios que pagaba, ¿no? Y justo al ver los precios, claro, ¿no? de lo que pagábamos mutuamente, pudimos empezar a como cambiar nuestra historia, ¿no? Y ahí yo creo que fue cuando justo empecé a trabajar mucho más en mi carisma, porque también había otra parte como de, si es lo que tiene, lo envidio, pero no se lo puedo quitar porque es de él, claro, ¿no? Y cuando me di cuenta fue como de, a ver, espérame, yo tengo una carisma distinta, claro, ¿no? O sea, voy a crear mi carisma intelectual, no sé, mi carisma, ¿no? Pero pues no, así fue. Pues es que ya que vamos a los hermanos, pues sí, yo tengo 2 hermanas y también o sea, sobre todo con la de en medio tuve muchos roces, ya lo comenté un poquito en otro podcast, en el de Sammy y Frodo. Ajá. Tuvimos muchos roces al crecer, ella me lleva 4 años, pero yo como que todo el tiempo quería seguirla, o sea, si ella hacía algo, yo voy a hacer esto también, ¿no? Pero también ella como que era medio, o sea, es que no quiero usar la palabra mala, pero sí era medio traviesa y a mí como que a veces me encerraba en la alacena y cosas así. Eso nunca lo hice yo con mi hermano. O sea, yo sí a veces la veía así como la mala, pero ella también en su historia de decir como que, güey, también tú llegaste a quitarme atención, o sea, mis papás pues, obviamente me dejaron de dar tanto tiempo a mí porque pues, te tenían que darte tiempo a ti, bebé, ¿no? Todo este tipo de cosas, a decir, justo de lo que contaba hace rato, sí, seguramente ella ha de decir, ¿y por qué este cabrón lo mantuvieron hasta los 30, ¿no? O sea, ¿por qué chingados, no? Y a mí sí como que ya me están de, oye, ¿para cuándo, no? Sí. Entonces, o sea, sí me puedo identificar en esto de... Y voy a sacar el Chicharito Hernández, que ahorita lo están molestando mucho, porque dijo, todos somos lo del villano en una historia mal contada, ¿no? Entonces, sí, o sea, con los hermanos me puedo identificar mucho. Y, por ejemplo... Tal vez también es una tontería, pero lo estaba hablando con mi sobrino el fin de semana y todos los maestros que tiene la universidad, para él son unos culeros, ¿no? O sea, y yo sí digo así como que, güey, dudo mucho que los 7 sean culeros, güey. Tal vez tú estés haciendo algo mal por ahí, ¿no? O sea... Pero es que esas retroalimentaciones son poco permitidas el día de hoy. Sí. Pero bueno, chicos, les pedí una conclusión, pero ya llevamos mucho tiempo. Se puso bueno, la verdad, estuvo chido. Sí. Gracias por haber estado aquí con ustedes. Y si quieren decir una frasecita como para cerrar, ¿qué dirían? Pues sobre el personaje de Johnny Lawrence, yo estaba viendo ayer Cobra Kai, en el capítulo que se reúne con sus amigos, que ahorita me vino a la mente por todo lo que comenté de los míos. Me gusta cuando el güey le dice que estaba enamorado de Ali, de Elizabeth Shue, y le dices que, güey, yo te envidiaba un chingo por los huevotes que tenías, pero sin la peste, ¿no? Entonces, o sea, yo quisiera, o sea, como que también ver a estos que vemos como los villanos, ver también las partes positivas que tienen, ¿no? Porque todo el mundo tiene algo que dar, todo el mundo tiene algo que aprenderle. Yo uniría como las 2 preguntas que contestamos hoy y creo que lo que diría es, hay que recordar lo que perdemos, tanto al ser, o sea, como hay que recordar la parte triste tanto de ser el villano de alguien y como el otro lado, y también creo que también es bonito darnos permiso de vivir la tristeza de cuando perdemos cosas por estar en un cierto lugar. Creo que yo cerraría con eso. Y yo cerraría citando y cambiando al Chicharito, diciendo todos somos villanos en la historia de alguien que tiene una perspectiva diferente a nosotros. Sí, de acuerdo. ¿No? Y entonces tú, ¿de quién eres villano? ¿No? Ahora, si tienes algún villano en tu vida que quieres que sepa estas cosas como, mira, te veo como el villano, pues mándale, ¿no? El podcast, así como de, mira, igual te puede servir porque pues yo te veo y necesitamos platicar un cafecito y hablar de las cosas. O alguien que crees que le podría servir por todos los temas de darse cuenta, de reivindicación, mándaselo. Pongan la campanita, pónganle me gusta, mándenos un montón de flores, díganos que somos maravillosos, preciosos. Esto nos mantiene motivados, emocionados, contentos. Si tienes alguna duda, pregúntanos en las redes de Evolución. De verdad estamos ahí para acompañar y apoyar. Y pues nos veremos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.